Buenas tardes. Hoy lo que vamos a realizar es un acompañamiento a las preguntas que están planteadas para el segundo parcial recuperatorio. La idea es hacer hincapié en aquellos aspectos que las consignas solicitan realización en función de los textos y para que ustedes puedan realmente enfocarse en lo que corresponde, porque además cada una de las consignas tiene un presupuesto de espacio, ¿no?, para su realización, y por lo tanto es conveniente que se centren especialmente en ello. Yendo directamente a las consignas, bueno, la primera, recuerden que son 4, bien, las 3 primeras, que son las que tienen la letra T, remiten a los teóricos. La última, la de la letra P, remite a los prácticos. Yo me voy a dedicar en esta oportunidad a los que corresponden a los teóricos. La primera tiene que ver con el abordaje de Jiménez sobre la categoría República Verdadera de Alberdi, que revisa a Alperín en la polifonía de voces que presenta el radicalismo en particular para ubicar el proceso de la reforma universitaria. Bueno, la lectura de Jiménez, que se llama El radicalismo, las clases medias y la democratización, remite específicamente a distintos trabajos de Alperín Dongui a lo largo de su producción historiográfica. En ese punto hay una recuperación muy clara de dos conceptos, que es el de república posible y de república verdadera, que tiene que ver con la particular visión o trabajo de reelaboración que realiza Alperín sobre conceptos que trabajaba puntualmente Juan Bautista Alberdi. ¿Por qué los reelabora? Los reelabora desde una perspectiva eminentemente histórica que tiene que ver con el análisis del proceso efectuado. Toma las categorías que Alberdi pensó y que de esa manera las aplica, digamos, a lo que efectivamente ocurrió a propósito del devenir histórico de los primeros tiempos del siglo XX. Los conceptos república posible y república verdadera son como conceptos sobre los cuales Alperín va a trabajar específicamente lo que sería la construcción de la forma republicana de gobierno y específicamente el tomar al pueblo como el sujeto fundante, digamos, del orden político. En el caso de la república posible, ¿no?, esa denominación daría cuenta de que el pueblo no es que está ausente, sino, como dice Jiménez, el pueblo está presente en la ausencia. Pero tiene que ver con lo que se puede hacer, ¿no?, en un futuro. El punto es, eso es lo que pensaba Alberdi, pero Alperín trabaja no sobre el pensamiento, digamos, directo de Alberdi sobre una república posible, sino sobre la efectiva república verdadera, ¿bien?, que claramente existió. Y en ese punto coloca el artículo la dimensión de la vinculación del radicalismo con la república verdadera. Hay un punto de quiebre, digamos, por decirlo así, que es clave, que es el centenario. En el centenario, digamos, hay distintas cuestiones que se modifican y hay una que es puntual, que tiene que ver en 1912 con la ley Sáenz Peña, e indudablemente ahí hay una emergencia de la república verdadera específicamente en relación al sufragio. Y como en esa perspectiva de trabajar en la república verdadera, digamos,
las alternativas de la democratización y tomando al Partido Radical en su directa situación del ejercicio del poder a partir de 1916 hasta 1930, el ejercicio fuertemente, digamos, democratizador frente a una institución que no lo era, que es la universidad, se va a provocar a propósito de la reforma universitaria. Entonces, utilizando el artículo de Jiménez con las categorías de Alberdi, la idea sería que revisaran algunas cuestiones de la reforma universitaria para ver cómo podrían vincularlo con esto que el artículo remite a las características de la Unión Cívica Radical en el poder, en la vigencia de la República Verdadera. ¿Bien? En ese punto, la reforma universitaria claramente tiene que ver con un avance democratizador en una institución conservadora, en la adquisición de prácticas democráticas que se dan tanto en la elección de autoridades, esto es, en todo lo que tiene que ver con los órganos de cogobierno, como también en la posibilidad del acceso a los cargos docentes, ¿no? Lo que plantea los concursos con jurados con jurados que representan a distintos claustros, también es un avance en un proceso democratizador. Ni qué decir que el rol de la extensión que se va a dar a partir de 1918 en adelante, de la extensión universitaria, también es otra característica de la democratización. La segunda consigna tiene que ver específicamente con analizar los textos de Laclau y de la Torre. Para ello pedimos que se identifiquen los ejes fundamentales y junto a los aportes particulares. Bueno, ustedes tomemos de la Torre. El populismo latinoamericano entre la democratización y el autoritarismo. Bueno, digamos, de la Torre comienza señalando que normalmente el populismo ha sido observado como una cuestión peligrosa para la vida democrática, ¿no? Y que en ese punto se lo ha visto fuertemente en términos peyorativos y además se ha intentado relacionar al populismo como una fase que puede llevar a la conformación de regímenes autoritarios que implican justamente una ruptura total con con las democracias y con los sistemas constitucionales. Lo cierto es que muchos autores han sostenido claramente lo contrario, que no es un peligro para la democracia, y que en definitiva es una alternativa diferente en donde se hace hincapié en un avance sobre qué hacer con las desigualdades y específicamente con cómo remediar la situación de los sectores más vulnerables. En el caso además de estas ideas centrales de la Torre, trabaja especialmente los populismos más recientes o algunos de los ejemplos históricos más contemporáneos, ¿no? Citando a Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, en donde muchos autores han considerado que son neopopulismos, ¿no? Con esta idea de aplicar el neo a un concepto, ¿no?
como se aplica lo del neoliberalismo o neoconservadurismo, también viene esta cuestión de los neopopulismos, ¿no? Específicamente en relación, por ejemplo, a algunos de estas presidencias mencionadas. Es clave el eje del texto de Latorre acerca del pueblo y acerca de la conceptualización del pueblo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienen el punto de relación que ustedes pueden tener con el texto de Laclau. Y hablando de Laclau, el texto que tienen para analizar es justamente qué nos dice el concepto, digamos, de populismo, qué nos dice el nombre. Antes de ir específicamente, digamos, al análisis comparado, si ustedes quieren pueden hacer como una breve indicación sobre los aspectos centrales de la Torre, breve cuestión de los aspectos centrales de Laclau y luego un proceso de vinculación entre los textos en donde indudablemente el punto es Laclau siendo citado y trabajado por de la Torre. ¿Bien? En el caso de Laclau, ustedes tienen en esto de qué nos dice el nombre, varios conceptos que deben aparecer, ¿no? La cuestión de las demandas, la cuestión de los significantes vacíos y flotantes, en todo lo que tiene que ver también con algo que es clave, que es la construcción del enemigo, la construcción del otro, y en esta idea de algo que es central para Laclau, que es en la construcción de un conjunto de prácticas político-discursivas que construyen al sujeto popular, ¿no? Él en realidad habla en este punto, la construcción de un sujeto popular. Y desde ahí es donde deben hacer especialmente hincapié, ¿no? Que tiene que ver con la... esto que el propio Laclau dice desde el vamos, el populismo no es una categoría ontológica ni óntica, ¿no? Y que la mayoría de los intentos que se han realizado por definirlos es o encontrar un elemento puntual en ello o definirlo por lo contrario. Entonces, en el 2, una cuestión directa de cada uno de los autores con sus ejes, breve, y luego un punto de vinculación en los textos en donde indudablemente tiene que ver con esto de pueblo y de sujeto popular, ¿no? Como el punto de encuentro, digamos. La 3 dice, en función del texto de Halperin, explique la denominada década perdida y sus consecuencias para la CEPAL. Bueno, la cuestión de la década perdida en el texto de Halperin, él dice, no sorprende que en América Latina la década que se inicia en los 80 se la llame perdida. Y la razón tiene que ver específicamente por, digamos, el final, en algunos casos, de los regímenes autoritarios, el proceso transicional hacia la democracia y, digamos, en ese proceso transicional de lo que Halperin llama de un giro autoritario hacia un giro democrático, la CEPAL debió empezar a plantear otras ideas en relación especialmente a lo económico y lo social, que debía pensar las jóvenes democracias latinoamericanas, ¿no? Entonces, la decadencia de los regímenes autoritarios que finalmente terminan de existir y aparecen las jóvenes democracias implica pensar qué políticas se van a implementar en términos económicos y sociales para fortalecer a esas nuevas democracias, digamos. Pensemos que las llamadas dictaduras del Cono Sur
En términos económicos aplicaron, por ejemplo, desde Chile bajo Pinochet, la primera aplicación de políticas neoliberales, el endeudamiento externo, digamos, la suma de una fuerte vinculación con el mercado externo sobre la valoración y fortalecimiento del mercado local. Por lo tanto, la CEPAL tiene que salir a pensar, digamos, o a colaborar en el pensamiento de las políticas económicas que fortalezcan el sistema y básicamente que mejoren la calidad de vida de las personas. Por eso, por ejemplo, un tema que tradicionalmente la CEPAL no se ocupaba, porque digamos el eje central eran las cuestiones económicas, va a empezar a ser la educación o la situación de las mujeres o el papel que tienen los pueblos originarios en la vida de las nuevas democracias latinoamericanas. O sea, en definitiva, la CEPAL se va a enfocar a mirar a otros actores que tienen participación en los procesos democráticos y que indudablemente hay que acompañar y fortalecer para que justamente la democracia se instale definitivamente, ¿no? Y no vuelva la aparición de un giro autoritario. Entonces la CEPAL empezó a preocuparse por otros temas con una vinculación con la economía, pero empieza a tomar, diríamos, si tomáramos el concepto de giro, diríamos que la CEPAL avanza sobre un giro de perspectiva social con el análisis y el trabajo sobre actores que tradicionalmente la CEPAL hasta esos momentos no había considerado. Bueno, creo que con estas indicaciones en relación a los tres temas de los teóricos van a poder desarrollarlos bien, digamos. La idea es que ustedes contaran con alguna mínima guía para esto. Y en el caso de prácticos, no hay ningún problema, pueden consultar con Hernán, con Nora o con Ángela el tema como para que también tengan alguna aclaración de ser necesario, ¿bien? Pero creo que con lo que hemos dado y con estas indicaciones como digamos, una hoja de ruta del parcial, la idea es acompañarnos. Si llegan a tener algún problema en cuanto a la presentación, al día de la presentación y demás, les pido que me escriban. Yo la verdad en estos días estoy bastante complicada con algunos horarios, pero bueno, mi intención es ir contestándoles y si tienen algún problema en la presentación, no duden en enviarme alguna consulta o a través de Macarena, pueden hacerlo así por ahí me llega más rápido un mail personal, de forma tal de que nadie pierda su cursada porque, no sé, necesita un tiempo más para realizar el recuperatorio. Les deseo éxitos y profunda tranquilidad para enfrentar esta última etapa de cursada en nuestro caso y bueno, seguramente en otras materias que están haciendo.